Miren, sentarme aquí y contarles esto me revuelve el estómago. Hay cosas que uno guarda no por juramento, sino porque si las suelta, la gente te mira como si estuvieras loco, o peor, como si fueras un traidor. Yo no soy un traidor. Yo fui Elías Moreno, y fui un buen soldado. Un sargento del ejército de mi país, condecorado, leal hasta la médula. Pero lo que viví en ese agujero bajo el desierto, eso no tiene nombre militar. No tiene nombre humano. Yo entré al ejército joven, a los 20. Quería darle orgullo a mi madre, salir de la pobreza. Fui de los mejores en puntería y disciplina. A los 26 ya era sargento y me creía invencible. Estaba listo para cualquier cosa que me pidieran, desde misiones en la frontera hasta cuidar la casa de algún político corrupto. Mi ambición era mi motor, y mi lealtad era mi única posesión valiosa. Fue entonces, hace ya casi 7 años, que me llamaron a la oficina del general Vázquez, un hombre de hierro, de esos que te miran y sientes que te están juzgando el alma. El general nunca sonreía, nunca. Me dijo, con esa voz áspera que tenía: Sargento Moreno, usted es de confianza. Su expediente es impecable. Lo vamos a mover a una ubicación especial. Alto secreto. Nivel oculto. No hay contacto con el exterior. Si pregunta, va de misión en la selva, pero no es la selva, Moreno. Es más profundo que eso. Es lo más importante que haremos en esta generación. Me firmó un papel que decía: Proyecto Quimera, Zona Cero. Me dieron 3 días para despedirme de mi familia, sin decirles a dónde iba. Le dije a mi mamá que iba a una misión de paz muy lejos, donde no había señal de teléfono. Me abrazó fuerte, me dio la bendición y me dijo que regresara con la frente en alto. Si ella supiera lo que mis ojos vieron. Nos subieron a un avión a medianoche, a un grupo selecto de nosotros. Éramos 10 soldados latinos, todos de países diferentes: Honduras, Perú, Colombia, y yo, el único de mi tierra. Todos jóvenes, fuertes y, lo más importante, desechables si era necesario. Nos vendaron los ojos antes de subir. El viaje duró horas, y yo sentía que volábamos hacia el fin del mundo. Cuando aterrizamos, el aire era frío y seco. Olía a tierra quemada y a metal viejo. Nos quitaron las vendas y lo primero que vi fue la boca de la montaña. No era una base normal. Era una cicatriz perfectamente cuadrada en el costado de una meseta, en medio de un desierto que parecía Marte. Luego supe que estábamos en Nuevo México, en Estados Unidos. Pero el idioma y la cultura militar eran un revoltijo de países. Los gringos ponían el dinero y la tecnología. Nosotros, el músculo y la lealtad que ellos sabían que necesitaban para guardar un secreto. El lugar se llamaba Base Dulce. Entramos por un hangar de apariencia normal, lleno de camiones y cajas, pero era solo la cubierta, el disfraz. Bajamos por rampas y ascensores que parecían no tener fin. Ahí abajo, el sol no existía, solo luces de sodio que zumbaban sin parar. La temperatura era constante, fría, como si estuvieras en una nevera gigante diseñada para guardar secretos. Mi vida durante los siguientes 6 años, escúchenme bien, se resumió a turnos de 12 horas, pasillos de concreto y el sonido constante de las botas. Éramos un grupo pequeño de seguridad, encargado de mantener el orden y, más importante, de mantener a la gente fuera de ciertos lugares. La base estaba dividida en niveles, como las capas de un pastel horrible. Los niveles 1 a 3 eran la zona administrativa, dormitorios y el centro de mando. Ahí vivíamos. Era gris, aburrido, pero seguro. El nivel 4 era la zona de contención biológica y laboratorios de alta seguridad. Ahí empezaba el verdadero secreto. Estaba lleno de cámaras selladas y científicos con trajes de protección. Y el nivel 5 era el infierno. El nivel 5 era el lugar que nadie mencionaba en voz alta. Nos prohibían preguntar. Había un dicho entre nosotros, los guardias latinos, que se hizo ley. Si preguntas por el nivel 5 viene por ti. Mi trabajo, la mayor parte del tiempo, era la seguridad perimetral entre el nivel 3 y el nivel 4. Yo era el muro entre la vida normal, si es que se podía llamar normal a esa vida subterránea, y la pesadilla. Al principio, yo estaba emocionado por ser parte de algo tan importante, tan clasificado.
Creía que estábamos protegiendo un arma de energía, o tal vez el secreto de la fusión nuclear. Pero con el tiempo, uno nota las rarezas. Veías a los científicos, hombres y mujeres brillantes, corriendo con caras de pánico, cargando contenedores que parecían incubadoras. Escuchabas ruidos extraños, no de maquinaria, sino de algo orgánico. A veces, gritos, no de dolor, sino de terror puro, que se apagaban rápido, como si los hubieran succionado. Y los olores. A veces olía a ozono quemado, otras veces a hospital sucio, y otras a algo que no sabría describir. Era como carne dulce y podrida, un olor nauseabundo que se pegaba a la ropa. Lo que más me inquietaba eran los cambios de guardia, que no eran cambios. De vez en cuando, un grupo de seguridad completo, 10 o 15 hombres, desaparecía. Nos decían que habían sido reasignados a otro proyecto, pero sus cuartos quedaban vacíos y sus pertenencias se quemaban sin explicación. La regla era: no preguntes por los que se fueron. Yo siempre pensé que todo eran rumores, que Base Dulce era para armas biológicas muy avanzadas o experimentos genéticos con animales. Pero una noche, en mi turno, vi algo que me hizo tragarme la lengua. Estaba vigilando un pasillo largo y oscuro cerca de la rampa de acceso al nivel 5. La puerta, una pared de metal de 30 centímetros de grosor, estaba sellada con 10 códigos y candados magnéticos. De repente, la alarma silenciosa se activó. Vi a 2 hombres del equipo de contención, vestidos con trajes blancos gruesos, arrastrando una camilla. Iban rápido, casi corriendo, y la camilla se tambaleaba. Y sobre la camilla, bajo una sábana que no cubría del todo, vi una pierna. Pero no era una pierna humana. Era gris, delgada, con articulaciones que parecían de insecto, como si el hueso estuviera por fuera. Y el pie tenía 3 dedos largos y delgados. Me quedé helado. Mi compañero de turno, un muchacho de Honduras llamado Ricardo, que siempre me cubría la espalda, me tocó el hombro con fuerza. Me susurró, con la voz rota por el miedo: cierra la boca, moreno. No los mires. Son ellos, los grises, y no quieren que sepas que están aquí. Esa fue mi bienvenida a la realidad de Base Dulce. No estábamos custodiando tecnología militar, estábamos custodiando seres de otro mundo. O peor aún, estábamos custodiando a los científicos que los torturaban. Pasaron años de eso, 6 años. Me acostumbré a la monstruosidad. Los grises, pequeños, cabezones, de ojos negros inmensos, eran la base de todo. Eran los prisioneros, los sujetos de estudio. Había rumores de que los científicos, bajo órdenes de gente muy poderosa, estaban haciendo experimentos genéticos horribles, creando híbridos de humanos y grises. Decían que el nivel 5 estaba lleno de criaturas fallidas, de mutaciones que nadie podía ver. Y el miedo se convirtió en tedio. La rutina es la peor anestesia para la conciencia. Yo me convertí en una máquina. Cumplía órdenes, ignoraba los gritos y rezaba todas las noches para que mi turno terminara sin incidentes. Soñaba con el día en que pudiera salir, cobrar mi jugosa pensión de misión especial y comprarle una casa a mi mamá. Por esa plata, por ese futuro, aguanté el olor a ozono y la falta de sol, hasta que llegó la noche del 14 de marzo. Mi último día, aunque yo no lo sabía. Estaba en el nivel 4 custodiando el sector Delta, una serie de laboratorios sellados con triple cerradura. Era un turno tranquilo, solo el zumbido de la ventilación y la luz parpadeante de un monitor. Ricardo estaba conmigo, contando las horas para ir a dormir. De pronto, todo el sistema de ventilación se detuvo. Un silencio sepulcral nos cayó encima. El silencio en una base subterránea es lo más ruidoso que existe. Sabes que algo está mal. Luego, la alarma roja. No era la alarma normal de un incendio o un cambio de turno. Era la de nivel 5 de peligro. Brecha de contención. Era un chillido agudo, metálico, que hacía vibrar el concreto. Los protocolos se rompieron. Las puertas de seguridad se sellaron automáticamente, atrapándonos. Oímos disparos. No eran nuestros fusiles reglamentarios, no el taca-taca-taca que conocíamos. Eran armas de energía, ese tsh que te taladra el cráneo, seguido de explosiones secas. Mi coronel Pérez,
Un hombre que siempre olía a café y miedo gritó por el intercomunicador. «Moreno, Ricardo, vayan al corredor principal. Algo salió del nivel 5. Se dirige a la rampa de ascenso. Neutralicen. Fuego a discreción». Corrimos, yo y Ricardo, con el pulso a 1000. El pasillo estaba oscuro. Las luces de emergencia rojas parpadeaban, haciendo sombras largas y locas. Y ahí lo vimos. En el corredor central, justo donde el nivel 4 se une con el 3. No era uno de los grises pequeños que conocíamos. Era más alto, casi 2,5 metros. Delgado como un junco, pero con una musculatura fibrosa, extraña. Tenía la piel casi negra, brillante, como si estuviera pulida. Y los ojos no eran grandes y negros, sino finos y alargados, de un color ámbar que reflejaba la luz como espejos. Parecía un insecto gigante y elegante. No tenía ropa, solo un arnés metálico en el pecho que emitía un brillo tenue. Estaba destrozando la puerta blindada que llevaba al ascensor principal con una facilidad pasmosa. No usaba fuerza bruta, sino pulsos de energía que salían de su mano. Le disparamos. Ricardo abrió fuego primero. Nuestras balas, las 5.56, impactaron en su espalda, pero rebotaron como si fueran canicas. El alienígena ni siquiera se inmutó. Se giró lentamente hacia nosotros. Su rostro no mostraba emoción, solo una concentración fría y absoluta. Sabía que éramos un estorbo. Ricardo gritó. El alienígena le lanzó un pulso de energía que no hizo ruido, pero que impactó en el pecho de mi amigo. El traje militar de Ricardo se derritió y su cuerpo se encendió como papel. Cayó al suelo, gritando, y el olor a carne quemada llenó el pasillo. Yo me escondí detrás de un carrito de equipo médico que milagrosamente no había sido destruido. Estaba solo. El alienígena, al que yo llamé mentalmente el negro, se dirigía hacia mí. Sabía que iba a morir. Era un soldado entrenado, pero mi fusil era inútil. Cerré los ojos, sintiendo el calor del cuerpo quemado de Ricardo, y recé a la Virgencita de Guadalupe, pidiéndole que me llevara rápido. Pero entonces escuché un sonido diferente, un disparo de algo pesado, un boom, sordo. Era el equipo de seguridad gringo, que usaba calibres más grandes, disparando desde una posición elevada en el pasillo superior. Una de las balas de alto calibre le dio justo en la rodilla, desbalanceándolo. No lo mató, pero lo hizo tambalear. Fue mi oportunidad. Apunté a la cabeza, el único lugar que parecía blando, y vacié el cargador. 5 balas, seguidas. Taca, taca, taca. En un acto reflejo, no de heroísmo, el negro se detuvo. Se tambaleó. Un sonido gutural y seco salió de su garganta, como una campana rota. Y cayó. Se golpeó contra el suelo de concreto con un ruido húmedo. El arnés metálico de su pecho chisporroteó y se apagó. El silencio volvió, denso y cargado de humo. Yo me quedé ahí, respirando con dificultad, el sabor a pólvora y ceniza en la boca. Lo había matado. Yo, un sargento de un país pequeño, había derribado a una criatura que desafiaba toda la lógica. Me acerqué, temblando, con el fusil temblando en mis manos, para asegurarme de que estuviera muerto. La sangre que salía de su cabeza no era roja, sino un líquido plateado y espeso, como mercurio. Y cuando mis ojos se posaron en él, sucedió. Sucedió lo que me hizo dejar de ser militar para convertirme en otra cosa, en un testigo maldito. De su cuerpo, justo del centro de su pecho, donde había estado el arnés, salió una luz. No era una luz eléctrica, ni una linterna. Era algo cálido y vivo. Era de un color dorado suave, como el primer amanecer en el campo, pero vibraba con una intensidad que dolía en los ojos, no por el brillo, sino por la emoción que transmitía. La luz creció, envolviendo al alienígena caído, y en ese brillo no vi al monstruo que acababa de matar. Vi toda mi vida. Vi a mi madre, mi primer amor, la cara de Ricardo antes de morir, los rostros de mis superiores, las caras de los científicos enloquecidos. Todo al mismo tiempo. Y luego, la luz se expandió más allá del cuerpo. Me tocó, me envolvió. Y cuando me tocó, no sentí calor o dolor. Sentí una comprensión abrumadora. Era como si esa luz estuviera hecha de información pura, de conocimiento. Era como si el cerebro del alienígena, al morir, hubiera liberado su propia esencia, una biblioteca entera del universo,
y me la hubiera inyectado directamente en la conciencia. Y por un instante que duró una eternidad, entendí todo. ¿Por qué estábamos allí? ¿Qué estaban haciendo con los grises? La verdad del universo, la futilidad de la guerra, la miseria humana, la inmensidad del cosmos. Entendí que la vida no era lineal, que el tiempo era una ilusión, y que las criaturas que teníamos encerradas en el nivel 5 no eran invasores, sino otra cosa, algo mucho más profundo y terrible. Y ese conocimiento no era hermoso, era aterrador. Era tan grande, tan inmenso, que mi mente humana, mi pequeña mente de sargento de pueblo, no pudo soportarlo. Sentí que mi cráneo se iba a partir. Sentí que me rompía por dentro. La luz dorada se desvaneció tan rápido como apareció, llevándose consigo la vida del alienígena y el conocimiento que me había regalado a la fuerza. Yo solo pude caer de rodillas, vomitando el terror, vomitando el conocimiento que no me pertenecía. Los gringos llegaron segundos después, con sus armas humeantes. Vieron al alienígena muerto y me vieron a mí, temblando en el suelo. «Moreno, ¿qué pasó? ¿Estás herido?», gritó el coronel Pérez, que había bajado corriendo. Está muerto, mi coronel», logré decir, señalando al negro. Pero yo ya no era el mismo. Lo maté, sí, pero al morir, me mostró la luz. Y lo que vi en esa luz fue lo que me obligó a huir de Base Dulce. 6 años de mi vida militar echados a perder, porque entendí que los verdaderos monstruos no eran los que estaban en el nivel 5, sino los que usaban uniforme y nos daban órdenes. Yo ya no podía seguir siendo parte de eso. El problema es que, cuando sabes algo que no debes saber, la única opción que te dan no es la baja. La única opción es el silencio eterno, y yo sabía demasiado. Esa noche, mientras limpiaban el desastre, yo fingí estar en shock, pero por dentro ya estaba planeando mi escape. Sabía que si me quedaba un día más, me iban a reubicar permanentemente. Y yo no podía irme sin llevarme la prueba de lo que Base Dulce era en realidad. Tenía que salir. Tenía que contarle a alguien, aunque pareciera un loco, lo que vi cuando esa luz dorada me tocó. Porque la verdad de Base Dulce no era sobre armas, era sobre el alma, y ellos la estaban destruyendo. Miren, cuando esa luz dorada se apagó, no me dejó tranquilo. Me dejó roto, pero con los ojos abiertos. Era como si me hubieran quitado una venda que no sabía que tenía puesta. Yo acababa de matar a un ser de otro mundo, pero en el proceso me había convertido en un traidor a la causa humana, porque entendí que la humanidad, representada por los que mandaban en Base Dulce, estaba equivocada de raíz. El coronel Pérez y los demás llegaron a los pocos segundos. Me levantaron, me sacudieron, me preguntaron si estaba bien. Yo solo podía asentir, fingiendo el shock de haber sobrevivido a un ataque de ese calibre. Pero por dentro, mi mente ya no estaba en ese pasillo. Estaba a millones de años luz, procesando la verdad de que los grises no eran el enemigo. Eran cobayas, sí, pero también eran una especie de mensajeros o de custodios de algo que los humanos queríamos robar o replicar. Y el ser que yo había matado, el negro, era un protector, y su muerte había sido un sacrificio. «Sargento Moreno, usted es un héroe», me dijo Pérez, con esa voz falsa de comandante que te felicita mientras piensa en cómo deshacerse de ti. «Lo vamos a llevar a la enfermería. Necesita sedantes. Nadie debe saber lo que vio. ¿Entendido? Nadie». Yo lo miré, y por primera vez no sentí miedo de él. Sentí lástima. Vi a un hombre pequeño, atrapado en una jaula de secretos, pensando que tenía poder. Me llevaron al nivel 3, a la zona médica. Me inyectaron algo para calmar los nervios, pero no hizo efecto. ¿Cómo iban a sedar la verdad cósmica? Me dejaron solo en una habitación, supuestamente para descansar. Pero yo sabía que ese descanso era solo el preámbulo de mi reubicación permanente. Si la luz me había dado el conocimiento, también me había dado la certeza de mi destino si me quedaba. Tenía que escapar en ese mismo momento. La adrenalina me mantenía despierto. Usé el tiempo para pensar, y no solo con mi cerebro de sargento, sino con esa claridad espantosa que me había regalado el alienígena. Era como tener un mapa mental de toda la base, no solo de los pasillos, sino de los sistemas, los horarios, las debilidades.
Sabía que la seguridad se relajaba justo antes del cambio de turno de la mañana, entre las 04:00 y las 05:00. Y sabía que el punto más débil era el acceso a los conductos de ventilación principales que conectaban el nivel 2, cocinas y almacenes, con el hangar de la superficie, nivel 1. Antes de salir de la enfermería, busqué pruebas. No podía llevarme un alienígena, ni un científico. Necesitaba algo digital, algo que pudiera sacar sin que pesara. Recordé que tenía acceso a la terminal de inventario del sector Delta. Era una terminal antigua, desconectada de la red principal, pero donde se registraban las entradas y salidas de materiales biológicos raros. Me escapé de la enfermería. No fue difícil. Los guardias estaban exhaustos por la emergencia y yo era invisible para ellos. Solo un sargento traumatizado. Llegué al sector Delta. La cerradura era biométrica, pero yo había memorizado el patrón de escaneo del coronel Pérez hacía meses, por si acaso. Nunca pensé que lo usaría para robarle. Entré. La terminal estaba en la esquina. Conecté el pequeño disco duro externo que siempre llevaba conmigo, supuestamente para guardar mis fotos, pero que en realidad usaba para copias de seguridad de reportes. Descargué los archivos de inventario. No entendí la mayoría de los nombres científicos, pero había algo que sí entendí: el registro de transferencias de personal de los últimos 5 años. Los nombres de los soldados que desaparecieron, etiquetados como reubicación nivel 5, disposición final. Eran listas largas, frías, de mis compañeros. Ricardo estaba en la lista de espera, aunque acababa de morir. Era la prueba de que Base Dulce no reubicaba, sino que eliminaba. Con el disco duro escondido en el bolsillo interior de mi chaqueta, me dirigí hacia abajo, al nivel 2. El nivel 2 olía a aceite y a comida vieja. Era la parte más ruidosa de la base. Me metí por un pasillo de servicio que llevaba a la zona de mantenimiento de los grandes ventiladores. El conducto era estrecho, oscuro y lleno de telarañas metálicas. Caminé a gatas, arrastrándome por lo que pareció una eternidad. El metal frío me rasgaba la piel de las rodillas. Cada vez que escuchaba una voz o unas botas, me quedaba quieto, conteniendo la respiración. La luz dorada me había enseñado la futilidad de la vida, pero también el valor de la supervivencia para contar la historia. Tenía que ser el mensajero de El Negro. Llegué al final del conducto, justo encima del hangar principal, el nivel 1. Era el amanecer, aunque no se veía el sol. Las luces del hangar estaban bajas. Abajo, solo había un guardia, sentado en una caja, con el fusil apoyado en la pared, medio dormido. Salí del conducto con cuidado, cayendo suavemente sobre una pila de lonas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar desde el nivel 5. Vi mi oportunidad. Había un jeep militar viejo, de esos que usan para mover equipos pequeños en la superficie, estacionado cerca de la rampa. Tenía las llaves puestas, un descuido increíble. La gente en Base Dulce se sentía demasiado segura. Me acerqué al jeep sin hacer ruido. El guardia seguía dormitando. Encendí el motor. El ruido, aunque amortiguado, fue un trueno en el silencio de la mañana. El guardia saltó. Me vio. ¡Alto ahí! ¡Identifíquese!, gritó, levantando su arma. No podía dispararle. No después de todo lo que había visto. No podía matar a otro soldado por órdenes de los mismos demonios. Metí la reversa y luego pisé el acelerador a fondo, girando el volante. El jeep salió disparado hacia la puerta exterior del hangar, la que daba al desierto. La alarma principal sonó de nuevo, pero esta vez era por mí. Aviso de intrusión en superficie. El jeep no era un tanque, pero yo no frené. Me estrellé contra la puerta de metal. El impacto fue brutal. El parabrisas se hizo añicos y mi cabeza golpeó el volante. Vi estrellas, pero seguí presionando el acelerador. La puerta se dio con un chirrido horrible, doblando el metal como papel de aluminio. Salí de la Base Dulce. Estaba en el desierto, bajo un cielo gris. El aire era frío y seco, y olía a libertad, aunque una libertad manchada de sangre. Detrás de mí, las luces de la base parpadeaban. Los vehículos de seguridad tardarían solo minutos en salir. Conduje como un loco. La visión de la luz dorada me había dado una comprensión geométrica del terreno. Sabía que si me dirigía al sureste, llegaría a una carretera secundaria que usaban los contrabandistas. Pasaron horas de terror puro. El sol ya había salido, quemando el cielo sin piedad. Yo no tenía agua, ni comida.
solo el uniforme sucio y el disco duro con la verdad. Justo cuando mi jeep empezó a fallar por el abuso, llegué a la carretera. Un camión viejo, lleno de cajas de frutas, venía en dirección sur. Hice señas desesperadas. El conductor, un señor robusto de barba blanca, se detuvo, mirándome con desconfianza. «Ayúdame, por favor. Me caí del camión. Soy militar. Estoy en una misión encubierta». Le mentí, usando la excusa más loca que se me ocurrió. El señor dudó, pero vio mi uniforme y mi rostro ensangrentado. La gente del campo en Latinoamérica siempre respeta el uniforme, aunque sea el de otro país. Me dejó subir. «¿Qué misión es esa, muchacho, que te tiene tan desorientado?», me preguntó el conductor, dándome una botella de agua tibia. «Una misión donde el enemigo no tiene cara, Don», le respondí, bebiendo el agua como si fuera oro líquido. Me llevó hasta la frontera, me dio algo de dinero y me hizo prometer que rezaría por él. Le di mi placa de sargento como agradecimiento, aunque sabía que esa placa ya no valía nada. Cruzar la frontera fue más fácil de lo que pensé. Los militares gringos no querían una persecución internacional por un sargento latino. Querían que yo desapareciera en la inmensidad del sur. Y eso hice. Llegué a mi país meses después, convertido en un fantasma. No fui a mi casa. No busqué a mi madre. Sabía que si me acercaba a ellos, los pondría en peligro. El general Vázquez no perdona. Base Dulce no olvida. Cambié mi nombre. Me convertí en Elías, el que nadie conoce. El que trabaja en lo que sea, siempre lejos de las ciudades grandes. Durante los primeros meses, el conocimiento que me había dado el negro era una tortura. Veía el mundo de forma diferente. Veía las fronteras como líneas pintadas en la arena. Veía las religiones como cuentos infantiles. Veía la ambición humana como una enfermedad terminal. El universo era inmenso, aterradoramente hermoso, y nosotros éramos una mota de polvo obsesionada con el poder y el dolor. Entendí por qué los grises estaban allí. Eran parte de una red de vida mucho más antigua, y los humanos en Base Dulce estaban experimentando con el tejido mismo de la existencia, intentando robar su sabiduría para convertirla en arma. El alienígena que maté era un guardián de esa sabiduría, y al morir, me la entregó para que no se perdiera totalmente. Mi misión ya no era militar, era de custodia. El disco duro que saqué de Base Dulce lo copié 100 veces. Lo escondí en lugares seguros, enterrado, cifrado. Es la prueba de los nombres, de las fechas, del horror. Es el testimonio de los soldados y científicos que desaparecieron porque vieron algo que no debían. Pero la prueba más grande la llevo aquí, en la cabeza, en el alma. Es la luz dorada. Miren, llevo casi 20 años viviendo como un fugitivo, mirando por encima del hombro. No tengo pensión, no tengo medallas, no tengo el orgullo que quería darle a mi madre. Ella murió hace 5 años, sin saber si yo estaba vivo o muerto, pensando que estaba en alguna misión de paz. Eso me duele más que cualquier bala. Pero no puedo aparecer. No puedo entregarme, porque si lo hago, no solo me matan, sino que desacreditan todo lo que sé. ¿Por qué les cuento esto ahora? Porque estoy cansado. Porque la Base Dulce sigue operando. Estoy seguro. Siguen haciendo experimentos con la vida, con la conciencia. Y porque la verdad es como el mercurio, como la sangre plateada de ese ser que maté. Es densa, pesada, y no la puedes contener para siempre. Yo no sé si lo que vi en esa luz me volvió loco o me hizo ver la única cordura que existe en el universo. Solo sé que ya no puedo ser un soldado. Soy un testigo. Soy Elías Moreno, el sargento que vio el alma de un alienígena liberarse y descubrió que el verdadero infierno no está en otro planeta, sino justo debajo de nuestros pies, en un desierto olvidado, custodiado por hombres que se creen dueños de la verdad. Mi tiempo se acaba. Lo sé. Base Dulce tiene brazos muy largos, pero si me atrapan, si me silencian, quiero que sepan que la historia no es ficción. Si alguna vez ven una luz dorada que no es el sol, no la teman. Témanle a la oscuridad de los hombres que quieren apagarla. Y recuerden a los grises, a Ricardo y al negro. Recuerden que a veces, la verdad más grande es la que más miedo nos da aceptar. Y ahora, si me disculpan, tengo que irme. El desierto me espera y la noche se acerca. Gracias por escuchar a un loco. Ojalá que nunca tengan que ver lo que yo vi.